Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de cotilleo, un drama que involucra a dos figuras muy queridas del mundo del espectáculo turco, Gamze Ersel y Kerem Bürsin. Si habéis leído bien, Gamze Ersel ruega a Kerem Bürsin entre lágrimas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta súplica tan dramática? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta historia? Bueno, preparaos porque hoy vamos a desentrañar todos los detalles, vamos a analizar las pistas, los rumores y las posibles verdades detrás de este culebrón. No os vamos a prometer que tenemos todas las respuestas, pero sí os garantizamos que vamos a explorar todas las aristas de este triángulo amoroso, o mejor dicho, triángulo de amistad, familiar y profesional. Antes de que empecemos, me gustaría pediros un pequeño favor. Si os gusta el contenido de este vídeo y queréis estar al tanto de todas las novedades, dramas y exclusivas del mundo del espectáculo turco, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Es gratis, es fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Así que dadle a ese botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos nada. Ahora sí, vamos al lío. Para entender este drama, primero tenemos que recordar la relación entre Gamze Ersel y Kerem Bürsin. Gamze, como muchos sabréis, es la hermana de Hande Ersel, la exnovia de Kerem. Hande y Kerem protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, una comedia romántica que arrasó en Turquía y a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable y, como suele ocurrir en estos casos, traspasó la pantalla. Hande y Kerem se enamoraron y vivieron un romance de ensueño que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Pero como en toda buena historia de amor, hubo un final. Hande y Kerem rompieron su relación y aunque intentaron mantener la cordialidad por el bien de sus fans y de su trabajo, la ruptura dejó una herida abierta. Y aquí es donde entra Gamze Ersel. Gamze siempre ha sido muy cercana a su hermana Hande y durante la relación de Hande y Kerem, también desarrolló una amistad con el actor. Los tres compartieron momentos juntos, viajes, celebraciones, eran como una pequeña familia. Pero tras la ruptura de Hande y Kerem, la relación entre Gamze y Kerem se enfrió como era de esperar. Y ahora, llegamos al quid de la cuestión. ¿Por qué Gamze Ersel ruega a Kerem Bürsin entre lágrimas? ¿Qué ha pasado para que la hermana de Hande Ersel se vea en esta situación? Aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y las fuentes anónimas. Según varias fuentes, la súplica de Gamze a Kerem estaría relacionada con su hija, Mavi. Mavi, la preciosa hija de Gamze, fue diagnosticada con cáncer hace un tiempo. La familia Ersel ha estado luchando contra esta enfermedad con todas sus fuerzas, y Gamze ha sido una guerrera incansable, dedicando todo su tiempo y energía al cuidado de su hija. Al parecer, Gamze habría contactado con Kerem para pedirle ayuda. No se sabe con certeza de qué tipo de ayuda se trata, pero algunos rumores apuntan a que Gamze le habría pedido a Kerem que utilizara su influencia y su popularidad para conseguir apoyo económico para el tratamiento de Mavi. Otros rumores sugieren que Gamze le habría pedido a Kerem que visitara a Mavi, ya que la niña sentía un gran cariño por él. Recordemos que durante la relación de Hande y Kerem, Kerem también se encariñó mucho con Mavi. Era como un tío para ella, y la niña le tenía un gran afecto. Es comprensible que Gamze, desesperada por la salud de su hija, recurriera a Kerem en busca de apoyo. ¿Pero por qué entre lágrimas? Aquí es donde la historia se vuelve aún más dramática. Al parecer, Kerem habría dudado en ayudar a Gamze. No se sabe con certeza por qué, pero algunos especulan que podría ser por la tensa relación que mantiene con Hande Ersel. Otros sugieren que Kerem podría estar pasando por un momento difícil en su vida personal y que no se siente en condiciones de ayudar a Gamze. Sea cual sea la razón, la respuesta de Kerem habría provocado la desesperación de Gamze, quien, entre lágrimas, le habría rogado que reconsiderara su decisión. La imagen de Gamze, una madre luchadora, suplicando ayuda para su hija, ha conmovido a muchos y ha generado una gran polémica en las redes sociales. Por supuesto, hay que tomar esta información con cautela. No tenemos confirmación oficial de ninguno de los protagonistas de esta historia. Todo lo que sabemos son rumores y especulaciones. Pero la intensidad de los rumores y la credibilidad de algunas fuentes nos hacen pensar que algo de verdad hay en todo esto. Además, hay otro factor que podría estar influyendo en esta situación.
la supuesta nueva relación de Kerem Bürsin. Desde hace algunas semanas, se rumorea que el actor estaría saliendo con una famosa modelo española. Estos rumores han generado mucha controversia, ya que muchos fans de Kerem y Hande aún esperaban una reconciliación entre la pareja. Si Kerem realmente está saliendo con alguien, es comprensible que quiera mantener una distancia con Hande y su familia para evitar problemas. Esto podría explicar su reticencia a ayudar a Gamze, aunque la situación sea tan delicada. Pero independientemente de los motivos de Kerem, lo que está claro es que Gamze Erçel está pasando por un momento muy difícil. La salud de su hija es su prioridad y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir la ayuda que necesita. Esta historia nos plantea varias reflexiones. En primer lugar, nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la salud. Ver a una niña como Mavi luchando contra el cáncer es un golpe duro para cualquiera. Nos hace valorar lo que tenemos y nos recuerda que hay cosas mucho más importantes que el éxito, la fama o el dinero. En segundo lugar, esta historia nos habla de la importancia de la familia y la amistad. En momentos difíciles, son nuestros seres queridos quienes nos dan fuerza y nos ayudan a seguir adelante. Gamze ha encontrado en su familia y en sus amigos un gran apoyo para afrontar la enfermedad de Mavi. Y en tercer lugar, esta historia nos muestra la complejidad de las relaciones humanas. Las relaciones entre Hande, Kerem y Gamze son complicadas, marcadas por el amor, la amistad, la ruptura y el dolor. No es fácil navegar por estas aguas turbulentas, y a veces las decisiones que tomamos no son las que nos gustaría tomar, sino las que creemos que son necesarias. Por supuesto, no podemos juzgar a Kerem Bürsin sin conocer todos los detalles de la situación. No sabemos qué está pasando en su vida y qué motivos le impiden ayudar a Gamze. Pero sí podemos empatizar con Gamze Erçel y con su dolor. Podemos enviarle toda nuestra energía positiva y desearle lo mejor para ella y para su hija Mavi. La enfermedad de Mavi ha unido a mucha gente en torno a la familia Erçel. Miles de personas han expresado su apoyo a Gamze y a Hande, enviándoles mensajes de ánimo y ofreciéndoles su ayuda. Se han organizado campañas de recaudación de fondos para ayudar a pagar el tratamiento de Mavi, y muchas celebridades han donado dinero y han utilizado su influencia para concienciar sobre el cáncer infantil. Esta ola de solidaridad demuestra que a pesar de todo el drama y la controversia, aún hay mucha bondad en el mundo. Y nos recuerda que cuando nos unimos por una causa justa, podemos lograr cosas increíbles. En resumen, la historia de Gamze Erçel rogando a Kerem Bürsin entre lágrimas es un drama complejo y emotivo que involucra a dos figuras muy queridas del mundo del espectáculo turco. La historia está llena de rumores, especulaciones y posibles verdades, y nos plantea varias reflexiones sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la familia y la amistad, y la complejidad de las relaciones humanas. No sabemos con certeza qué pasará a continuación, pero esperamos que Gamze Erçel encuentre la ayuda que necesita para su hija Mavi, y que Kerem Bürsin encuentre la paz y la felicidad que se merece. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos intentado desentrañar todos los detalles de esta historia, pero como os he dicho al principio, no tenemos todas las respuestas. Lo que sí sabemos es que la situación es delicada y que Gamze Erçel está pasando por un momento muy difícil. Quiero daros las gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros y nos anima a seguir creando contenido para vosotros. Y ahora me gustaría pediros vuestra opinión. ¿Qué pensáis de toda esta historia? ¿Creéis que Kerem Bürsin debería ayudar a Gamze Erçel? ¿O pensáis que tiene derecho a negarse? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encantaría saber vuestra opinión. Y antes de despedirme, no olvidéis darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Así estaréis al tanto de todas las novedades, dramas y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y mucha fuerza para Gamze y Mavi. Pero, esperad. Aún no hemos terminado. Como sé que os encanta el drama y queréis saberlo todo, vamos a profundizar aún más en esta historia. Vamos a examinar con lupa cada detalle, cada rumor y cada posible escenario para intentar entender qué está pasando realmente entre Gamze Erçel y Kerem Bürsin. Porque, seamos sinceros, esta historia tiene más capas que una cebolla turca. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre Mavi.
La pequeña Mavi es la luz de los ojos de Gamze Ercel. Desde que nació, Gamze ha dedicado su vida a su hija, compartiendo momentos preciosos en las redes sociales y mostrando al mundo el amor incondicional que siente por ella. El diagnóstico de cáncer de Mavi fue un golpe devastador para la familia Ercel, y desde entonces, Gamze y Hande se han volcado completamente en su cuidado. Gamze ha utilizado su plataforma en las redes sociales para concienciar sobre el cáncer infantil y para pedir apoyo a otras familias que están pasando por la misma situación. Su valentía y su determinación han inspirado a miles de personas, y ha demostrado ser una madre increíblemente fuerte y luchadora. Ahora volvamos a Kerem Bürsin. Kerem es uno de los actores más populares de Turquía, y su fama se ha extendido por todo el mundo gracias al éxito de Senkalkam. Es un actor talentoso, un hombre atractivo y, según muchos, una persona muy amable y generosa. Durante su relación con Hande Ercel, Kerem se mostró siempre muy cercano a la familia de su novia, y era evidente que sentía un gran cariño por Mavi. Las fotos y los vídeos de Kerem jugando con Mavi en las redes sociales eran adorables, y muchos fans lo veían como el tío perfecto. Pero tras la ruptura con Hande, Kerem se alejó de la familia Ercel, como era de esperar. Sin embargo, muchos creían que el cariño que sentía por Mavi seguiría estando ahí, independientemente de su relación con Hande. Aquí es donde entra en juego la gran pregunta: ¿por qué Kerem dudaría en ayudar a Gamze en un momento tan difícil? Como hemos dicho antes, hay varias posibles explicaciones. Una de ellas es la tensa relación que mantiene con Hande Ercel. Aunque intentaron mantener la cordialidad tras la ruptura, es inevitable que haya cierta incomodidad entre ellos. Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas de Turquía, y su ruptura causó una gran decepción entre sus fans. Muchos esperaban una reconciliación, pero parece que eso no va a ocurrir. Si Kerem todavía tiene sentimientos por Hande, o si simplemente no quiere reabrir viejas heridas, es comprensible que quiera mantener una distancia con ella y con su familia. Otra posible explicación es que Kerem esté pasando por un momento difícil en su vida personal. La fama y el éxito no siempre son fáciles de llevar, y muchos actores sufren de estrés, ansiedad y depresión. Si Kerem está lidiando con sus propios problemas, es posible que no se sienta en condiciones de ayudar a Gamze, por mucho que quiera hacerlo. También es posible que Kerem simplemente no sepa cómo ayudar. El cáncer infantil es una enfermedad terrible, y es comprensible que se sienta impotente ante la situación. Tal vez no sepa qué decir, qué hacer o cómo ofrecer su apoyo. Y luego está el tema de la supuesta nueva relación de Kerem Bürsin. Como hemos mencionado antes, se rumorea que el actor está saliendo con una famosa modelo española. Si esto es cierto, es comprensible que quiera proteger su nueva relación y evitar cualquier drama innecesario. Si Kerem ayuda a Gamze, es inevitable que se reaviven los rumores sobre una posible reconciliación con Hande. Esto podría poner en peligro su nueva relación y causarle problemas tanto a él como a su nueva pareja. Pero independientemente de los motivos de Kerem, lo que está claro es que su silencio y su aparente falta de apoyo han causado una gran decepción entre los fans de la familia Ercel. Muchos esperaban que Kerem estuviera ahí para Gamze y para Mavi, y se sienten traicionados por su actitud. En las redes sociales, los fans han expresado su indignación y su decepción con Kerem, utilizando hashtags como almohadilla Kerem Bürsin Aipeti, Kerem Bürsin ha hecho algo feo, y almohadilla Mavi in Kerem, Kerem por Mavi. Algunos incluso han llegado a insultarlo y a criticarlo duramente. Por supuesto, también hay quienes defienden a Kerem, argumentando que tiene derecho a proteger su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Estos fans creen que no podemos juzgar a Kerem sin conocer todos los detalles de la situación, y que debemos respetar su decisión, sea cual sea. Pero, ¿qué opina Hande Ercel de todo esto? Hasta ahora, la actriz ha permanecido en silencio, sin hacer comentarios públicos sobre la situación. Sin embargo, es evidente que la salud de su sobrina Mavi es su prioridad, y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para ayudarla. Hande ha utilizado su influencia en las redes sociales para concienciar sobre el cáncer infantil y para pedir apoyo a la familia Ercel. También ha donado dinero a organizaciones benéficas que se dedican a la investigación del cáncer infantil, y ha participado en eventos para recaudar fondos para esta causa. Se dice que Hande está muy dolida por la actitud de Kerem, pero que prefiere no hablar públicamente sobre el tema para no añadir más drama a la situación. También se dice que Hande está muy agradecida por el apoyo que ha recibido de sus fans y de sus amigos, y que está decidida a seguir luchando por la salud de su sobrina Mavi.
Mientras tanto, la salud de Mavi sigue siendo la principal preocupación de la familia Ercel. La niña está recibiendo tratamiento en un hospital especializado, y está luchando contra la enfermedad con valentía y determinación. Gamze y Ande están a su lado, dándole todo su amor y su apoyo, y asegurándose de que reciba los mejores cuidados posibles. La historia de Mavi ha conmovido a muchas personas en todo el mundo, y ha generado una ola de solidaridad y apoyo hacia la familia Ercel. Miles de personas han donado dinero para ayudar a pagar el tratamiento de Mavi, y muchas celebridades han utilizado su influencia para concienciar sobre el cáncer infantil. Esta ola de solidaridad demuestra que a pesar de todo el drama y la controversia, aún hay mucha bondad en el mundo. Y nos recuerda que cuando nos unimos por una causa justa, podemos lograr cosas increíbles. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Ayudará Kerem Bürsin finalmente a Gamze Ercel y a su hija Mavi? ¿Se reconciliarán Ande Ercel y Kerem Bürsin? ¿O seguirá esta historia llena de drama y controversia? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la familia Ercel está pasando por un momento muy difícil, y que necesitan todo nuestro apoyo. Podemos enviarles nuestra energía positiva, desearles lo mejor y contribuir a las campañas de recaudación de fondos para ayudar a pagar el tratamiento de Mavi. Y también podemos reflexionar sobre esta historia y aprender de ella. Podemos recordar la fragilidad de la vida, la importancia de la familia y la amistad, y la complejidad de las relaciones humanas. Y podemos intentar ser más comprensivos, más empáticos y más solidarios con los demás. Porque al final del día, todos somos seres humanos, y todos necesitamos amor, apoyo y comprensión. Y cuando nos unimos para ayudar a los demás, podemos hacer del mundo un lugar mejor. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este análisis exhaustivo del drama entre Gamze Ercel y Kerem Bürsin. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a entender mejor la situación. Como siempre quiero recordaros que toda esta información está basada en rumores y especulaciones, y que no tenemos confirmación oficial de ninguno de los protagonistas de esta historia. Por lo tanto debemos tomarla con cautela y evitar juzgar a nadie sin conocer todos los detalles de la situación. Pero lo que sí podemos hacer es enviar nuestra energía positiva a la familia Ercel y desearles lo mejor para el futuro. Y podemos seguir apoyando a las organizaciones benéficas que se dedican a la investigación del cáncer infantil, para que algún día podamos encontrar una cura para esta enfermedad terrible. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros y nos anima a seguir creando contenido para vosotros. Y ahora me gustaría pediros vuestra opinión. ¿Qué pensáis de toda esta historia? ¿Creéis que Kerem Bürsin debería ayudar a Gamze Ercel? ¿O pensáis que tiene derecho a negarse? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encantaría saber vuestra opinión. Y antes de despedirme no olvidéis darle un me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Así estaréis al tanto de todas las novedades, dramas y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y mucha fuerza para Gamze y Mavi. Y ahora, como un pequeño extra, vamos a analizar algunos de los comentarios más interesantes que hemos encontrado en las redes sociales sobre este tema. Porque, seamos sinceros, los comentarios de los fans a veces son más interesantes que la propia noticia. Algunos fans han criticado duramente a Kerem Bürsin, acusándolo de ser un insensible y un egoísta. Estos fans argumentan que Kerem tiene una gran influencia y una gran fortuna, y que debería utilizarla para ayudar a Gamze y a Mavi. Algunos incluso han recordado que Kerem siempre se mostró muy cariñoso con Mavi durante su relación con Ande, y que su actitud actual es una traición a esa relación. Otros fans han defendido a Kerem Bürsin, argumentando que tiene derecho a proteger su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Estos fans creen que no podemos juzgar a Kerem sin conocer todos los detalles de la situación, y que debemos respetar su decisión, sea cual sea. Algunos incluso han señalado que Kerem ya ha donado dinero a organizaciones benéficas que se dedican a la investigación del cáncer infantil, y que no tiene la obligación de ayudar a Gamze de forma pública. También hay fans que han intentado comprender la situación desde ambos puntos de vista. Estos fans reconocen que Kerem Bürsin está en una situación difícil, y que no es fácil tomar una decisión que complazca a todos.
Sin embargo, también reconocen que Gamze Ercel está pasando por un momento muy difícil, y que necesita todo el apoyo posible. Estos fans han animado a Kerem a reconsiderar su decisión y a ayudar a Gamze y a Mavi, aunque sea de forma discreta. Y luego están los fans que han aprovechado la situación para crear memes y chistes sobre el tema. Algunos de estos memes son muy ingeniosos y divertidos, pero otros son de mal gusto y ofensivos. Es importante recordar que aunque el humor puede ser una forma de lidiar con situaciones difíciles, debemos tener cuidado de no herir los sentimientos de los demás. En resumen, los comentarios de los fans sobre el drama entre Gamze Ercel y Kerem Bürsin son muy variados y reflejan las diferentes opiniones y perspectivas que existen sobre este tema. Algunos comentarios son críticos y acusatorios, otros son comprensivos y solidarios, y otros son simplemente humorísticos. Pero lo que todos estos comentarios tienen en común es que demuestran el gran interés y la gran preocupación que existe entre los fans por la situación de la familia Ercel y por la salud de la pequeña Mavi. Y nos recuerdan que aunque no podamos resolver los problemas de los demás, sí podemos ofrecerles nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Así que una vez más, quiero animaros a enviar vuestra energía positiva a la familia Ercel y a desearles lo mejor para el futuro. Y quiero agradeceros por haber visto este vídeo hasta el final y por haber participado en el debate sobre este tema. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros y nos anima a seguir creando contenido para vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y mucha fuerza para Gamze y Mavi.